Esta noche vamos a seguir con una parábola preciosa. Antes que Jeremy se vaya de viaje, quiero que se sienta libre de preguntar, de hacer comentarios, de traer textos bíblicos, porque esto es importante que todos aclaremos nuestra duda, entendamos para qué son estas parábolas, qué significa para nuestra vida, porque ellas encierran una enseñanza de corrección de vida que muchas veces necesitamos ventilarlo, y cada parábola tiene muchas enseñanzas, no es una sola cosa, tiene muchas. Y es importante que si usted tiene duda o quiere abonar algo o abundarle sobre el tema o traer un texto bíblico que complementa la enseñanza, lo haga. Como si tiene alguna duda, también lo haga. Porque así, no solamente usted es fortalecido, sino los que estamos oyendo somos también fortalecidos. Amén. ¿Quieres subirte arriba mejor, Jeremy? ¿Ya puede ser? Sí. ¿Arriba? Ok. Pues vamos allá. Gracias, pastor. Así que vamos a gozarnos. Gloria a Dios. Santo. Gracias, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Santo es el que vive. Qué bueno verlos y verlos en bien. Me gozo cada carita. Me gozo y más se goza el Señor de verlos aquí reunidos para recibir pan de vida, la palabra de Dios. Pues saben que las parábolas fue la manera, ¿verdad? La forma en que Jesús escogió para hablarle a su pueblo en ese momento. Pero Él no siempre habló en parábolas. Él daba prédicas. Anteriormente citaba el Antiguo Testamento de manera profética. Para dar a entender lo que es las parábolas, narraciones simples, para dar a conocer los misterios profundos del reino. Hoy vamos a hablar de la oveja perdida. Y casi al final, ya del segundo año de ministerio de Jesús, Él cambió la forma de enseñar, de predicar. Y a partir de entonces empezó a hablar en parábolas. ¿Por qué? Lo hizo porque había un ambiente hostil, tenso. Estaban los fariseos provocando cada vez, ellos estaban buscando la manera de poderle sorprender en algo para llevarlo y sacarlo. Ellos estaban buscando cualquier pretexto para hacerlo quedar en mal. Y Jesús, como maestro perfecto, decidió cambiar de táctica. Y al hablar en parábolas, solamente el que tenía el corazón dispuesto, receptivo, la podía entender. Pero aquellos que lo que hacían era vigilando el momento para desacreditarlo, no la entendían. A partir de entonces, públicamente, cada vez que Jesús salía, hablaba en parábolas, hasta que ocurrió, ¿verdad?, lo que conocemos como la crucifixión, pasión y resurrección. Narrando historias cotidianas de la vida, narrando sucesos que realmente ocurrían, que la gente podía entenderlo, pero eran verdades profundas del reino. Y de ahí vamos a ver, como siempre, Jesús, ¿por qué responde con la parábola de la oveja perdida? Sabemos que Él no habla como yo estoy ahora hablando de un tema. Él está respondiendo a una situación. Siempre la parábola, Jesús está respondiendo de una manera. Muchas veces respondía a través de parábolas y ahí a través de preguntas. Le hacían preguntas que respondía con otras preguntas. Y ese contexto, ¿cuál era? Era que en ese momento los fariseos y los doctores de la ley estaban murmurando y quejándose de que Él recibía a los pecadores y comía con ellos. Y los criticaron abiertamente, que Él simplemente por asociarse con esa gente, ya gente que para ellos era repudiada. Entonces, es bueno hacer un repaso de cuáles eran realmente los grupos que habían en ese momento de la historia en ese siglo I en Jerusalén. Primero, pues los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran el grupo religioso más estricto, con más poder que tenía influyente en Israel. Élite de lo que es la religiosidad. Élite religiosa. Muy recto. Buscaban todo que fuera por la ley,
pero ellos mismos, Jesús los criticaba porque tenían entonces una doble moral. Decían una cosa y hacían otra. Y Jesús los criticaba duramente. Sin embargo, Nicodemo fue un jefe de los fariseos y a la vez buscó y encontró con un corazón dispuesto la verdad en Cristo y reconoció que él tenía que nacer de nuevo. ¿Qué otro grupo había en ese momento? Los celotes. Celotes terroristas, macheteros para nuestra cultura, fanáticos religiosos que creían que con el poder con la violencia, podían liberar políticamente a Israel. Jesucristo no solamente estaba opuesto a la violencia, no solamente estaba opuesto a todo lo que fuera matar, sino que Él daba la mejilla y lo que nos enseñaba era dar la mejilla cuando te daban en una, a morir por el otro. Sin embargo, Pedro, uno de sus discípulos, Simón, era un celote. Publicanos. Estos grupos en particular eran odiados por todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estos cobradores de impuestos eran como unos traidores para ese pueblo, porque ellos estaban rindiendo cuentas a este gobierno extranjero y pagano de Roma, extorsionando y quebrando a su propio pueblo. Y ese grupo de publicanos, como explotaban al pueblo y estaban aliados al gobierno romano, eran realmente odiados por todos. Sin embargo, Jesús no solamente predicaba no robar, sino que también no mentir. Pero él, después que Zaqueo, que era un cobrador, lo invitó a su casa, él llegó a arrepentirse y a arrepentirse de manera que quiso devolver de manera multiplicada a quienes les había robado, que ese era Zaqueo. Lo llamó al arrepentimiento. También llamó a Mateo, que era un discípulo y era cobrador de impuestos. Y vemos que él le dijo, sal de esa mesa donde le estás robando a tu propio pueblo y sígueme. Otro grupo, prostitutas. Jesucristo era conocido por un código de ética alto, mucho más alto en la pureza sexual que los mismos fariseos. Los fariseos era pecado, ¿verdad?, contratar a una prostituta, pero Jesús decía que tan solo mirarla y codiciarla ya estabas pecando. Sin embargo, Él se acercaba a ellas, les ministraba y les hablaba. Digamos un ejemplo. María Magdalena y en el pozo cuando encontró a la samaritana. Sacerdotes. Ellos creían mucho en el culto al templo, en que ahí Jesús los critica abiertamente y les dice, han convertido la casa de mi padre, ¿en qué? En una tienda, en una cueva de ladrones. Y Jesús fue muy crítico en eso. Y fue en ese caso fuerte, criticó a esa religión centrada en un culto, en un templo, en un sacrificio. Y a la vez pudo valorar toda la cultura de su pueblo e ir cuando era en su infancia y joven aún, ir a la sinagoga y aprender su palabra. Los romanos, ese gobierno que existía en ese momento, cuando Jesús estaba hablando con Pilato, él le decía de todas maneras, bueno, tú tendrás un reino tuyo, pero mi reino es otro reino. Y cuando él le dijo minutos antes a la persona que estaba, ¿verdad?, a él mismo, minutos antes de su crucifixión, él estaba preguntándole, pero ¿cuál es la verdad? Y él pudo dejar esa semilla de fe al responderle. Vemos que Jesús no solamente se distanciaba de su posición de todos esos 5 grupos, sino de todos esos 6 grupos, sino que también él llevaba gracia donde quiera que iba, pero también se acercaba a ellos y les daba la oportunidad a través del arrepentimiento y del evangelio que conocieran la nueva vida. Él no estaba de acuerdo con sus creencias, pero no por eso no los alcanzó. Al contrario, se les acercó
y con gracia, misericordia y amor los abrazó para que llegaran al camino, al único camino, que era Él mismo. No importa de dónde vengan, no importa la clase social, no importa lo que los fariseos estaban tan preocupados de que Él estaba reunido con pecadores y con gente que para ellos simplemente eran repudiadas. Todo lo contrario, a esos es que Él vino. A los suyos vino y no les recibieron. Pero a los que estaban enfermos, a los que estaban cojos, perniquebrados, a esos Él vino. Jesucristo siempre tuvo desde un principio, siempre desde que nació, una dirección hacia quienes, hacia los necesitados, hacia los pobres. ¿Se fijan cómo nació? ¿Cómo Dios permitió que Jesucristo naciera? En un pesebre. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, se despojó de ¿qué? De todo su trono, de todo su poder, de toda su autoridad, para venir a nacer alrededor de olor fuerte por peste, de animales, de estiércol, y Él estar ahí. Pero no solo eso, sino que lo que los rodearon eran campesinos alrededor, pastores. Y ahora vamos entrando a la parábola. Saben que este es un grupo de 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo. Sabemos que todas estas 3 parábolas están hablando claramente del amor y la misericordia de Dios. Los 99 ovejas son los fariseos y todos los que se creen judíos que no tienen nada que arrepentirse. La única oveja perdida somos nosotros, que nos arrepentimos y que estamos dispuestos a seguir hacia adelante firmes en Él. Nosotros somos la moneda perdida, somos el hijo pródigo. Comencemos con la oveja perdida. Saben que en el siglo I de Israel, ¿verdad? En ese momento, el pastor no era muy buen visto. Ser un pastor en esos tiempos de Jesús, eran catalogados automáticamente como pecadores. Los pastores se reconocían mucho por el hecho de que, aunque era un oficio muy común por la cultura, tenían mala fama porque dejaban de alguna manera con frecuencia considerados como ladrones porque ellos llevaban a pastar sus ovejas en lugares ajenos. Y ya ellos tenían un estigma social. Y esta es la manera en que Jesús les responde a ellos. En esencia, eran odiados como los recaudadores de impuestos. Y en esa primera frase, cuando Jesús dice, imagínense que le pasa esto a un pastor, ya le está confrontando a estas personas lo que sin nada más empezar a decir la primera palabra. Las ovejas en Palestina y toda esta área de lo que era Israel en ese momento, es importante que sepan que para ellos era un tesoro preciado porque sacaban lana, sacaban para vestidos, pieles, los tiempos más antiguos, ¿verdad? A menudo se acostumbraba que hicieran los pastores sacos de esas pieles y las cubrían también con las ovejas, la lana. También la carne, no la consumían generalmente, no era lo cotidiano, era una fiesta, era un matrimonio, pues esa era la carne que ellos hacían como una carne muy especial. Y era el animal más usado en cualquier otro momento para sacrificio. Este animal de la oveja era el usado para sacrificio, leche, especialmente rica. Ellos realmente consideraban de mucho más valor que la leche de vaca. Y los cuernos se consideraban importantes porque en el tiempo bíblico llevaban aceite. Cortaban el piquito donde terminaba el cuerno y ahí entonces con un tapón ponían el aceite y lo derramaban. Unciones que se vieron, ¿verdad?, a través de eso. Y el cuerno también es usado como una trompeta, el shofar. Preguntando cuernos, ovejas, como que no lo visualizaban, pero sí hay ciertas ovejas que lo tienen según, no es la que tenemos en mente, pero
¿Quién es la oveja? ¿Quién es la oveja perdida? Cuando se refieren a la oveja perdida, no son los perdidos en el mundo, son los hijos de Dios. Ovejas es el término que el Señor usa para nosotros. Nosotros todos pertenecemos al rebaño, al cuerpo de Cristo. Nosotros somos sus ovejas. Y el redil, donde todas se reúnen, es la iglesia. Una sola iglesia en Cristo Jesús. La oveja es uno de los pocos animales que son incapaces de hallar dónde está su rebaño. Una vez se pierden, no tienen esa noción de GPS de volver al rebaño. Exactamente lo mismo pasa cuando, estando en el Evangelio, nosotros salimos y como que no nos encontramos ni allá en el mundo, pero tampoco encontramos la manera de regresar. Por eso las ovejas son totalmente dependientes del pastor. Exactamente nosotros como hijos de Dios nos pide que seamos totalmente dependientes del Padre. Y a través de Jesucristo estamos en el redil. Y un día nos levantamos y pertenecemos a este redil, la iglesia. La iglesia física de 4 paredes no es el redil. Somos llamados a una unidad en fe en Cristo Jesús. Gracias, Yadira. Así como el pueblo de Israel es llamado con frecuencia ovejas de Dios, la misma manera la iglesia es el rebaño en todo el mundo disperso. Y un día el Señor nos llamará a su presencia. Nuestra situación inicial, ¿cómo era? En principio, todos estábamos en el mundo, ¿verdad? Estábamos muertos en vida, estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Estábamos sin capacidad alguna de defendernos. Nos llevaban las situaciones de la vida. Pero cuando formamos parte de un rebaño, entonces ahí tuvimos donde descansar. Éramos fáciles de engañar. Cualquier persona en busca, ¿verdad?, de seguridad, pues éramos susceptibles a engaños, así como pueden hacerle daño a una oveja, como lo es el lobo feroz y otras fieras que actualmente, hoy día, pues representan una amenaza si esa oveja está sola. Éramos incapaces de defendernos. Si nos atacaban, estábamos a su merced y era una muerte segura. No había manera de poder evitarlo. Así no podíamos librarnos tampoco del pecado, ni las consecuencias de este. Como dice en Colosenses 2:3, asimismo, resultaban perjudiciales para nuestra vida poderlo hacer. Y también éramos incapaces de algo bueno porque producíamos mucha lana, pudiéramos haber hecho muchas cosas exitosas en nuestros trabajos, tener quizás posesiones, éxito en laboral, pero sin un buen pastor que nos esquile, que nos quite, todo carece de sentido en la vida. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Jesús lo dice en Juan 15, ¿verdad? Habla de que Él es el buen pastor. Y separados de Él, nada podemos hacer. Pero no solamente eso, sino que Él nos busca. Así como en la parábola que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan del viñador, de la viña y todos los obreros de la viña? El Señor establece que Él es el Dios de la obra. Y Él entra y permite que nosotros lo conozcamos en diferentes etapas de nuestra vida, y el que está ahí tiene todo. Pues así mismo, el dueño de la obra es el que nos busca. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros, porque Él tiene la capacidad de alcanzarnos, de perdonarnos y hacer lo que era polvo, que éramos nosotros, darnos la gran valía de ser hijos de Dios. Cuando Él se acerca a nosotros, nos da razón de vivir, todo empieza a tener sentido
Y ahí es que empieza su guianza a llevarnos a redil y que podamos crecer espiritualmente, comiendo pasto fresco, tomando aguas frescas. Ese es el tiempo de crecimiento. ¿Por qué nosotros estamos en una iglesia? Para ser formados, para crecer espiritualmente. No estamos solamente para recibir y estar sentados pasivos, sino tomar acción en todo lo que Dios nos ponga a hacer, sea en cualquier ambiente, secular, familiar, aquí mismo en el pueblo de Dios, que necesitan siempre, hay mucha, ¿verdad? Mucha es la mies y poco los obreros. Pero este tiempo de aquí es para crecer, es para ser formados y poder pasar el batón a las nuevas generaciones. Pero no nos podemos quedar aquí todo el tiempo. Un tiempo necesario, todo el tiempo en el sentido de que tenemos que no solamente alimentarnos, sino salir y hacer lo que Dios nos manda hacer. Primero trabajar con nosotros para luego entonces ayudar a otros. Pero para eso estamos aquí, para formarnos y ayudarnos, siempre unidos, siempre estamos en el campo de batalla ayudando, siendo conscientes de que nuestra misión está afuera, de que Él nos dice que salgamos a cumplir el llamado de que es ir y hacer discípulos. Y sabemos que en Juan 10:11 Él dice, yo soy el buen pastor. Y también nos dice en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamado, para que también en Cristo, que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Jesús es nuestro Maestro y Él siempre nos está enseñando cómo poder seguir en este mundo. Todo lo que Él hizo fue extraordinario. La manera en que Él está hablando, Él está haciendo una defensa de tesis, porque Él está siendo criticado duramente por personas, hay una presión, hay una tensión, y Él no solamente está hablando como pudiera hablar con sus discípulos, Él está hablando en ese ambiente, pero Él no deja de presentar tesis, Él no deja de presentar la palabra de Dios, y lo hizo de esa manera creativa a través de las parábolas. Él quería que la gente entendiera lo valioso que era entender la palabra, porque antes simplemente no solamente eran repudiados por ser pecadores, sino que tan siquiera eran considerados para que recibieran la palabra. Y ellos la tenían que recibir. Así como Lutero en la Reforma tradujo por primera vez del latín y todas esas lenguas romances, tradujo para que nosotros pudiéramos tener hoy una traducción, él logró que eso todo se tradujera en alemán. Y del griego al alemán, todo entonces en adelante se tradujo en todos los idiomas mayormente que hoy conocemos. Pero en ese momento Jesús comparte con aquellos que tan siquiera habían podido escuchar la verdad. Por eso estaban tan dispuestos y tan atentos y receptivos, porque por primera vez se les abre en palabras simples lo que era el Evangelio, lo que era la palabra de Dios. ¿Saben que eso es lo más valioso que tenemos? La palabra de Dios, nadie nos la puede arrebatar. Es nuestra formación, es nuestra fe por la cual vivimos, por la cual creemos, la cual nos mantiene firmes y nunca nada ni nadie nos podrá arrebatar. Nos pueden quitar todo, lo físico, aún la vida misma. Pero como dice en Romanos 8:28, ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ángeles ni potestades. Y por si se quedaba algo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ese amor nos alcanzó. Ese amor nos encontró cuando estábamos perdidos conociéndolo a Él. Porque a todos nosotros fuimos la oveja perdida. En etapas distintas de nuestra vida, de diferentes maneras. Situaciones que nos abrumaron, nos sacudieron y simplemente no encontrábamos manera de tan siquiera orar, de tan siquiera venir a la iglesia. Se nos hizo difícil. Y ahí es que el Señor nos está diciendo,
quiero que me miren a mí, que como dijeron al principio en el culto, que se enfoquen en mí, que no veas la situación, que no te inculpes, que no hay condenación contra ti, porque ya yo morí por ti. He quitado todo, aleluya. Toda condenación se ha eliminado en la cruz del Calvario. Ahora simplemente ven a mí, levántate. Simplemente levántate y vuelve. Hay personas que refugian el alcoholismo, la drogadicción, pero cuando llegan, cuando apenas levantan, como pasó con el hijo pródigo que no llegaba y tan siquiera lo vio en el camino de regreso, así está el Señor esperando a sus hijos. Ven, no tienes que decirme nada, ven, necesito que vuelvas al camino. Y ese es el corazón que Dios nos muestra, una misericordia grande, que no solamente nos pide que lo veamos, sino que nosotros, cuando veamos a nuestro hermano, que sabemos que las ovejas son nuestros hermanos y nosotros mismos, que cuando lo veamos en situaciones no digamos, mi hermano, es que usted buscó lo que se encontró, es que usted por más que se le dijo volvió a caer. No, hermano, no le diga eso. Él necesita que no le hables, que le abraces, que corras hacia Él y que lo alcances, porque eso nos modeló el Señor que hiciéramos en la iglesia. ¿Para qué estamos en la iglesia? Para ser formados, sí, para crecer, pero también para dar lo que Dios nos ha dado a otros. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de abrazar, hay tiempo de reír, hay tiempo de gozar, pero en todo unidos, apoyándonos en la unidad de la fe. No todos estamos de acuerdo en todo, no todos vamos a pensar igual, claro que no, hay diversidad, pero de eso se compone el cuerpo, el ojo para una cosa, la mano para otra, y en todo sí hay algo en común, y es el mismo sentir en fe, la misma fe y el amor que es lo que nos une, y contra eso nada puede. Ahí estamos nosotros. Esa es la iglesia. Así que el gozo es tan grande que nosotros vemos que el pastor se goza y hace fiesta y carga a la oveja que pesa un promedio de 75 libras y es fuerte cargar eso con unos caminos de montaña, pedregal, tantas situaciones difíciles, y ahí él está cargando esa oveja. Deja las 99 obviamente al cuidado de otra persona, pero va en busca de una sola. ¿Saben que esa una sola eres tú y yo? Él nos hace sentir tan especial como si no existiera más nadie. Nos habla y tiene unos detalles con nosotros que uno dice, wow, Señor, existo porque tú me lo has permitido. Así que ese pecador que se arrepiente, Jesús termina la parábola con un versículo glorioso en Lucas 15:7, dice que ese pecador, un pecador que se arrepiente, va a haber más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta que por las 99 justas que no necesitan de arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque el Padre nos enseña que cuando ustedes pierden algo bien valioso, cuando lo recuperan, su hijo que regresa o algún objeto, ¿qué pasa? Que sienten un gozo que no lo sentían antes cuando siempre estuvo ahí. Porque cuando ustedes pierden su salud, que ustedes recuperan esa salud, que estaban enfermos, ustedes tienen un gozo que dicen, wow, es que yo tengo que ahora cuidarme. Pues cuando uno pierde algo, atesora mucho cuando lo regresa, cuando lo recuperas. Y eso es lo que se siente cada vez que un hijo, una oveja es hallada. Es una imagen que nos enseña a ver al Padre y el amor que siente por todos nosotros, sin importar la clase social, que estaban tan preocupados los fariseos, sin preocuparse por de dónde ellos vengan, porque lo importante no es de dónde vengan, sino cómo vas a hacer ahora que conociste y tuviste un encuentro con Jesús. Cada actitud de esos fariseos que se quejaban por él relacionarse con pecadores es contraria a la naturaleza de Dios.
Dios siempre constante, firme y progresivamente demostró que Él vino a buscar a los pecadores, a los enfermos, a los necesitados, a los pobres. Siempre tuvo una línea constante. Y no solo que Él nació en un pesebre, sino que Él salió huyendo de donde Él estaba porque lo iban a matar. Él era un fugitivo en Egipto. Así fue que Cristo, nuestro Salvador, nació. La mamá en un burro corriendo con un estrés brutal para llegar porque estaban sentenciándolo ya a muerte por un decreto. Y Él nació en esas circunstancias. Cuando regresa, que le dicen, ya todo está tranquilo, pueden regresar aquí a su país, Galilea, al pueblo de Galilea en Israel. Él estaba ahí creciendo humildemente. Era un artista, un artesano, un tectón, como es la palabra, ¿verdad?, del griego, que él construía en madera, él hacía varias cosas. Y siempre trabajó humildemente. 3 años de intensidad en el ministerio. Pero antes, su vida fue el ejemplo para todos. Muy observador, muy creador. Tuvo que haber vivido todas esas escenas para luego plasmarlas en las parábolas. Y que él se dejara entender a través de esas historias simples que lo más importante que busca el buen pastor es un corazón arrepentido, porque Él se encargará de rescatarlos de su perdición. Y desde ese gozo de ese pastor de recuperar su oveja perdida, pasamos a la próxima parábola, la moneda perdida. Lucas 15, 8, 10. Vamos a leerlo. Y en esa parábola vemos que Jesús insiste en el mismo tema. En esta segunda parábola se trata de una reflexión otra vez sobre la primera pregunta que él planteó. Lo único que en vez de ser esta vez el protagonista, un despreciado pastor, es una mujer. Y sabemos que en ese momento, en ese siglo I, las mujeres eran consideradas inferiores a los hombres. En ambas parábolas, él contrapone a alguien que era despreciado como un pastor de mala fama, ladrón, y la mujer que era inferior al hombre. Vamos a ver cómo habla en esa parábola, que es bien corta, creo que son 3 versículos. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vemos que él enfatiza en ese mismo tema. Y quiero ver cómo, ¿verdad?, entramos un poquito en esa cultura. Sabemos que estos pueblos eran agrícolas, dependían, ¿verdad?, de la producción de la tierra, de las ovejas, pero ellos mismos, el dinero no era algo que fluyera mucho en esa época, el dinero era escaso. Y cuando ella tenía esas 10 dracmas, pudiera haber sido que eran las arras del matrimonio y que ella, sin percatarse, pues se le había perdido una. Tenía más valor la moneda de lo que equivaldría. Era de plata, pero no tanto era la plata en sí, sino que era el hecho de que significa que ahí, en ese momento, era el valor que ella tenía y podía ser despreciada por lo que hubiera pasado, que era perderla. Esas casas de antes casi no tenían ventilación como nosotros conocemos ventanas, sino que era un hueco pequeño como un tragaluz. Entonces ella decide simplemente prender la lámpara, enciende la lámpara, ¿verdad? Prender es el término nuestro, pero es encender la lámpara,
y no escatima para empezar a buscarla. Y lo lógico en esa época era pues encender la luz, como Dios enciende la luz del Evangelio para encontrar el camino a donde nos va a traer a su casa. Asimismo, ella estaba riendo y buscando y no escatima ni un tiempo ni un esfuerzo para encontrar esa dracma. Así es el esfuerzo de Dios por encontrar a los perdidos. Y esta vez a los perdidos es en el mundo. Como nos encontró a nosotros, Él aún sigue buscando por todos los medios y métodos a los que necesitan de la verdad y la vida. Esa mujer experimentó gozo, porque cuánto más gozo no experimentará el Señor cuando las personas lleguen a sus caminos. Porque más que nada el gozo es por aquel que se ha arrepentido. En este caso, la conversión de pecadores, que cuáles eran prostitutas, cobradores de impuestos, paganos, toda esa clase de personas. Pero es que a eso vino Jesús. Todo lo contrario a lo que los fariseos decían, y más bien los fariseos que eran los hipócritas, diciendo que eran de gran devoción, que ellos daban las mejores adoraciones, pero realmente ellos entendían que no necesitaban arrepentimiento por su propia justicia. Estas dos primeras parábolas de las tres que Jesús contó, que es la tríada de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, son para responderle a esos fariseos que censuraban que él comiera, que él estuviera con gente que eran pecadoras. Pero más que nada, lo que vemos es que a diferencia de esos, él quiere salvarlo de verdad a todos los perdidos, no importando el estatus, no importando la necesidad, no importando de dónde vinieran, si eran ricos, si eran pobres, si simplemente tenían religiosidad o falta de ella. Él lo que los buscaba porque estaban perdidos y es preciso encontrarlos. Y en realidad el corazón de Dios es que nosotros reconozcamos que si Él nos dio todo lo que necesitamos, que es estar aquí en su verdad, en la salvación, en la vida eterna, pues entonces seamos nosotros prestos a buscar siempre crecer y formarnos para lo que Él quiere que sigamos haciendo. Hay mucho más en realidad de lo que hemos experimentado. Ha sido fuerte, sí, siempre van a haber situaciones de la vida, pero más fuerte es el Señor. Ha sido satisfactorio que todo lo que nosotros hemos pasado, ahí es que el Dios se glorifica. Y si nosotros entendemos que no podemos, ahí es cuando más se glorifica, porque en medio de nuestra debilidad, Él nos hace fuertes. Así que nos revela su corazón, que estamos en la buena batalla de la fe, pero lo importante es mantenernos, no importando que nos caigamos, sino que nos levantemos. No es tanto acerca de una oveja perdida tampoco, sino acerca del buen pastor, que su vida da por las ovejas y que la trae al rebaño. Y sobre todo, encontramos que Él nos pide que hagamos lo mismo cuando de nuestra redil hay una oveja perdida. Comentarios, aportaciones. Aleluya. Yo solamente les quería añadir, el pastor, ¿verdad? Sé que va a añadir, pero solamente les quiero decir que la parte que nosotros tenemos que hacer es simplemente estar firmes y no importando la situación, no salir del camino. Porque una vez estemos ahí, ya es la victoria, ya es lo suficiente, ya estamos bien. Él se encargará de darnos la salida. Él se encargará de darnos la palabra, de darnos la decisión, de darnos la fortaleza para pasar por ese valle o simplemente para enfrentarlo. Pero ya de por sí, estar en los caminos es la victoria. Solamente Él lo que nos pide es que soltemos en Él y confiemos para que Él pueda hacer su propósito en medio de nosotros. Amén. Pastor. Tremendo. Dale un aplauso, Señor, claro que sí.
Hermoso. Gracias, Jeremy. Yo quería cerrar esto con el Salmo 23, porque el Salmo 23 abarca las parábolas y nos da un estilo de vida de seguridad en Él, un sostén claro de quién es Él. Y dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo puedo decir de memoria, pero lo quiero decir textualmente para que empecemos a entender que cuando dice nada me faltará, te está diciendo que te vas a enfrentar a situaciones difíciles de la vida, a situaciones donde tú no puedes hacer nada, pero Él sí puede hacer. El buen pastor es Jesús, que dependía de Dios para caminar. Ha establecido que el buen pastor es Él. Y nos está poniendo de ejemplo su estilo de vida y la forma que vivió para que entendamos quién es el buen pastor, ¿verdad? Y dice, en lugares de verdes pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Así me lo aprendí yo, que este es en inglés. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esta es la King James. Eso significa que cuando tú caminas en situaciones de mucha dificultad, Él te va a dar algo mejor de lo que tú esperas y has pensado en medio de la adversidad. Cuando tú estás en situaciones donde dices, yo creo que esto debe ser así, o yo espero que sea así, y resulta que no es como tú esperabas, que no es como tú lo deseabas, tú dices, pero ¿y qué pasó? Entonces Él te da la respuesta aquí. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando tú estudias delicados pastos, quiere decir, yo escudriño cosas que tú no ves para ponerte en algo mejor de lo que tú esperas. Entonces, ahí tú empiezas a entender, donde Él sigue diciendo, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea que donde está la turbulencia que tú tienes que pasar y atravesar, donde tú no puedes vencer el obstáculo del mar turbulento, entonces Él te va a poner en reposo ahí, porque Él es el reposo de nosotros. O sea, que Él te calma la ansiedad, el miedo y la angustia en medio de la tempestad para que tú reposes en Él. ¿Ok? Estoy dando la traducción en griego para que usted pueda, en español del griego, para que podamos visualizar esto. Vamos a pasar al Salmo 3, donde dice, confortará mi alma. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Quiere decir que Él nos va a guiar en la senda de lo que realmente nosotros debemos tener, porque somos justificados para que Él habilite el camino en favor nuestro. Porque Él nos justificó delante del Padre a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Al ser justificados, nos hizo merecedores de toda buena bendición y don perfecto que proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Dice la palabra, ¿verdad? Si la palabra te lo dice en el contexto real, es porque cuando Él dice, por senda de justicia, ¿por amor de qué? De su nombre. Ese debe ser en mayúscula. De su nombre es Cristo. ¿Lo van viendo? Salmo 23. Y mira cómo dice el cuarto. Aunque ande en valle de sombra, aunque ande en valle de sombra de muerte, quiere decir que cuando tengas el obstáculo donde dice, bueno, aquí me entrego, que me maten. Ese es textual que lo está diciendo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo no sé si a usted le ha tocado que le metan una pistola aquí y le diga, si tú eres verdad que ama a Dios, dilo aquí ahora, porque si no te voy a matar. Y si no lo dice como yo digo, aprieto el gatillo. Yo espero en Dios que a usted no le pase eso, pero usted tiene que estar claro, porque cuando usted declara la palabra en el mismo momento donde van a ejecutarlo, créame, la persona se le va a caer el dedo del gatillo, porque algo va a pasar. ¿Qué nos quiere decir con esto? Porque Él tiene control de todo y Él deja que tu fe se ha incrementado para Él hacer la obra redentora tuya personalmente en nosotros. Entonces, por eso tenemos que pasar por muchas cosas que pues, no entendemos, pero Él sí las tiene en control. Y podemos decirlo fácil hasta que te encuentras con la situación. Vamos a ver si es verdad que tú crees en mí. Y esto es importante que lo entendamos. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
Cuando tú le dices, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado es la guianza que usa el pastor para guiar a la oveja que se va por el barranco. La oveja tiene unas similitudes a nosotros bien claras. Son cortas de vista, son miopes todas. Eso es una peculiaridad que es similitud con nosotros. Porque al ser corto de visión, tienen la tendencia que ven el barranco y siguen por ahí y se confían y se van. Así es el ser humano. La confianza lo confunde. ¿Y cuál es la confianza del ser humano? Confiar en que él puede. Cuando él entonces depende de Dios, entonces ya el barranco existencialmente está presente y la vara del pastor, que es Dios guiándonos a nosotros, nos corrige para que no caigamos en el barranco. ¿Lo van viendo? Entonces, es importante entender esto porque a veces cuando él te lo pone de una tipología o simbología de una manera brusca de una vara y cayado, que significa realmente guianza, la vara significa el poder de Dios para guiar nuestra vida hacia el camino correcto. Y a veces necesitamos la vara dura porque somos cabezones y tercos. Me pongo yo de ejemplo porque lo sí, 7 años hasta que aprendí. Tuve que morir para subir allá arriba y volver a bajar. Porque uno es terco, hermano. Usted se cree que usted sabe, conoce la palabra, hasta que verdaderamente él sabe hasta dónde nos tiene que llevar con ese varado y callado para que verdaderamente busquemos el aliento de él. Cuando usted entra a la profundidad de buscar que nos infundirán aliento, quiere decir, él nos da la vida, quiere decir que es la vida de Cristo en nosotros la que nos transforma. O sea, que nos infunde aliento, nos infunde vida. Sin aire, sin oxígeno, ninguno vivimos. Entonces, cuando Él nos infunde vida, es cuando Él toma lugar en nosotros, porque el único sostén para sobrevivir es el aliento de vida de Él. Eso es lo que nos quiere decir ahí. Y entonces, ¿cómo esto va a pasar en esta vida? Pues con los sucesos y eventos de nuestra vida. Por eso yo siempre decía y digo, tenemos 365 días al año y tenemos 365 oportunidades para conocerle a Él mejor cada día. Y cada evento es así. Vamos al 5. Aderezas mesa delante de los angustiadores. ¿Qué es aderezar mesa delante de mí en presencia de los angustiadores? Es decir, que el que me quiere destruir, cuando yo dejo que Él sea el aliento de mi vida, Él va a hacer que ese que me quiere destruir caiga rendido a mis pies. Porque no es que tú lo vas a hacer, sino que Él lo va a hacer por amor a su nombre en ti. ¿Lo ven? Entonces, unge mi cabeza con aceite significa que el poder de Dios, con la mente renovada en Cristo, nos da la guianza, porque aceite es tipología de la unción y cabeza es la mente de Cristo. Y entonces, por consecuencia de tener la mente de Cristo, mi copa estará rebosando. Cuando usted busque el original de lo que significa rebosar, es que de ningún bien carecerá y será saciado de todo bienestar. Coja esa definición. En el original es eso. Significa que aunque usted vea que las cosas están al revés, confíe en Él porque Él hará. Pero para que eso ocurra, necesitamos creerlo. Si no lo creemos, no lo recibimos. Porque creer significa ¿qué? Recibo. Amén. Es importante que lo podamos visualizar. Entonces, el 6, ciertamente tu bondad y misericordia me acompañarán todos los días de tu vida, ¿verdad? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Significa que cuando yo estoy con la mente de Cristo, la fe puesta en el autor y el consumador de la fe, que es el Cristo que murió y resucitó y está a la diestra del Padre e intercede en favor mío delante del Padre, cuyo Espíritu Santo está dentro de mí para yo poderme comunicar, quiere decir que yo
recibiré la misericordia que es favor no merecido. ¿Esto bien? Es mi favor. ¿Qué es un favor no merecido? Recibir algo por lo cual tú no pagaste. Recibir algo que tú realmente sabes que no lo puedes recibir, pero Él decidió dártelo a ti. Y aunque a veces queremos entender que lo hacemos porque yo tengo un doctorado en tal cosa, porque yo hice una especialidad en esto, porque yo nunca se me ha muerto nadie, porque nunca he tenido un mal... Mire, hermano, la misericordia de Dios que te hizo salir de airoso. No es lo que tú hiciste, no es lo que tú estudiaste, no es lo que tú sabías. Es que Él le plació bendecirte. Así que quítate el sombrero y alaba al Rey. Como yo le decía a los médicos, quítate el sombrero y alaba si puedes a Cristo. Esa religión. No, eso es verdad, papá. Hay mucha ceguera. Entonces, cuando tú lees todo esto y entras en el contexto de la realidad y has tenido las vivencias dolorosas de tu vida, es que tú enfrentas una realidad que nadie te puede robar el testimonio, porque lo has vivido. Entonces al final sigue diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces la gente dice, porque voy a morir. Mira, tú no has entendido eso todavía. Eso no es lo que está diciendo ahí. Es que tú estás viviendo, porque este salmo lo hizo para el tipo de David, pero se actualiza la vigencia actual porque la palabra de Dios es cortante más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y tiene toda intención, pensamiento del corazón, dice la palabra, Hebreos 4:12, ¿verdad? Entonces significa que en la casa de Jehová moraré por largos días. Es que tú vives en el poder de la resurrección y vives en la casa de Jehová en la tierra, porque el poder magistral que está sobre tu vida es más que lo que está en la tierra. Por eso le dirás aquello que no es como si fuera, para que sea hecho por el poder de su palabra, por lo cual se hizo los cielos y la tierra. Si se entiende el concepto, estoy citando Biblia, hermano, pero no puedo buscar los versículos porque no acabamos. Es lo mismo que nos está diciendo Juan en el vidente de Apocalipsis. Por lo cual nosotros tenemos que entender que el proceso de crecimiento comienza en el estado de naturaleza caída para que sea purificado al entrar en la perfección de Cristo a través de los cantazos que recibimos en la tierra. ¿Lo ven? Porque si nosotros no entendemos esto, no miramos a Él, empezamos a actuar en nuestro intelecto, empezamos a dejar que los deseos carnales nos lleven y lo que hacemos es que la oveja, que actuamos como la oveja que está ciega. Entonces Él ve que estamos en el barranco, pero no porque es que nos gusta, no porque yo quiero, no porque yo pienso, no porque yo entiendo, no porque yo vi. Y seguimos por ahí para abajo hasta que nos colgamos. Este que está aquí fue uno. 7 años. 7 años, hermano. Si usted me pregunta por qué yo hice tantas especialidades, fue porque fui cabezón. Y yo quiero que usted lo use como testimonio para que usted se enfoque en lo que Dios nos quiere hacer y nos guíe a toda verdad. Nos están diciendo que llegamos a la hora de orar. Bueno, pues yo quería cerrarle con esto porque estas parábolas encierran toda esa sabiduría. Hermano, atesórala, agárrela. Porque verdaderamente, si nosotros no atesoramos estas parábolas, vamos a hacer siempre, como yo le digo a usted, como el caculo que le da la bombilla, le da la bombilla, le da la bombilla, hasta que entiende que es dependiendo de Él, creyéndolo a Él, no por vista, sino por fe. Amén. Y oramos. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie. Te quiero decir que el jueves tenemos oración. El sábado tenemos a Chari Paleo en medio ayuno. Venga, se va a gozar. La siervita hermana de Paleo, muy buena. Yo la quiero un montón, la queremos todo un montón. Y venga para que se goce. A las 9:30 empezamos, ¿verdad? A las 9. De 9 a 12. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, por esta enseñanza de Jeremy. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guías a toda verdad. Hoy nos presentamos delante de ti, sabiendo, Señor, que somos débiles y frágiles. Pero dice tu palabra que nuestra debilidad se perfecciona a tu poder. Porque el que habita bajo un manto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque el que habita bajo el manto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, esta noche. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, que mientras nuestro sueño
reposa nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, esté en adoración a ti. Daremos toda la gloria y la honra a ti, porque tuya es y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.